Capítulo segundo. Contratos del sector público. Sección. Usos de limitación de los tipos contractuales. Artículo 12. Calificación de los contratos. 1. Los contratos de obras. Concesión de obras. Concesión de servicios. Suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación. Artículo 13. Contrato de obras. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: la ejecución de una obra aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el anexo, y B, la realización por cualquier medio de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. Por obra se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble. También se considerará obra la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su suelo, o de mejora del medio físico o natural. 3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprender a todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa, en los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la presente ley, cuando la responsabilidad de la obra completa corresponda a la administración por tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la propia administración pública. Artículo 14. Contrato de concesión de obras. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado el de percibir un precio. El contrato podrá comprender, además, el siguiente contenido: a la adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios, o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material. Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta, a fin de que los servicios y actividades a los que aquellas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales. 3. El contrato de concesión de obras podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean, en el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico. Estos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos. 4. El derecho de explotación de las obras.
refiere el apartado primero de este artículo, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras, abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato, y riesgo de suministro relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial esté. Artículo 15. Contrato de concesión de servicios. 1. El contrato de concesión de servicio es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores se encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado de percibir un precio. 2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Artículo 16. Contrato de suministro. 1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra B del apartado 3 de este artículo. Respecto de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: A. Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. B. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicio. C. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se obligue a aportar total o parcialmente los materiales precisos. D. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. Artículo 17. Contratos de servicios. Son contratos de servicios aquellos cuyos objetos son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Así pasé razón. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Contratos mixtos. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro voto de distinta clase. Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 32 de la presente ley. El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de conformidad con lo establecido en este artículo, y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados
Basados en esta ley se estarán las siguientes reglas. Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obra, suministros o servicios, se atenderá al carácter de la prestación principal en el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del anexo 4 y en parte otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por suministros. El objeto principal se determinará en función de cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros. Cuando el contrato mixto contenga prestaciones, dependerá el carácter de la prestación principal. Si las distintas prestaciones son separables, si se decide adjudicar un contrato único, se aplicarán las normas relativas a los contratos de obra, suministros o servicios cuando el valor estimado de las prestaciones de las prestaciones correspondientes a estos contratos supere las cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la presente ley, respectivamente. En otro caso, se aplicarán las normas relativas a los contratos de concesión de obras y concesión de servicios. Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de contratos regulados en esta ley con prestaciones de otros contratos distintos de los regulados en la misma, para determinar las normas aplicables a su adjudicación se atenderá a las siguientes reglas. Si las distintas prestaciones son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal. Si las prestaciones son separables y se decide celebrar un único contrato, se aplicará lo dispuesto en esta ley 3. No obstante lo establecido en el apartado 1, en los casos en que un elemento del contrato mixto sea una obra y ésta supere los 50.000 euros, deberá elaborarse un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 501 y siguientes de la presente ley. En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de una concesión de obras o de una concesión de servicios, deberá acompañarse del correspondiente estudio de viabilidad y, en su caso, del anteproyecto de construcción y explotación de... Si la Sección 2. Para contratos sujetos a una regulación armonizada. Artículo 19. Delimitación general. 1. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras, los de concesión de obras, los de concesión de servicios, los de suministro y los de servicios, cuyo valor estimado calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 101 sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. Tendrán también la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los que se refiere el artículo 23.2. No obstante, lo señalado en el apartado anterior, no se consideran sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los contratos siguientes a los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica que sean adjudicados por proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica, o los relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica a efectos de la presente letra por servicio de comunicación audiovisual y proveedor del servicio de comunicación, se entenderá respectivamente lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, letras A y de Directiva 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2010 sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual por programas. Se entenderá lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, letra B de dicha directiva, si bien se incluirán también los programas radiofónicos y los contenidos de los programas radiofónicos. Además, a efectos de la presente disposición, contenidos del programa tendrá el mismo significado que programa, los incluidos dentro del ámbito definido
por el artículo 34.6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se concluyan en el sector de la defensa C, los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado, cuando la protección de los intereses esenciales de que se trate no pueda garantizarse mediante la aplicación de las normas que rigen los contratos sujetos a regulación armonizada en esta ley. La declaración de que concurre la circunstancia relativa a la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado deberá hacerse de forma expresa en cada caso por el titular del departamento ministerial del que dependa el órgano de contratación en el ámbito de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social y demás entidades públicas integrantes del sector público estatal por el órgano competente de las comunidades autónomas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o por el órgano al que esté atribuida la competencia para celebrar el correspondiente contrato en las entidades locales. La competencia para efectuar esta declaración no será susceptible de delegación salvo que una ley expresamente lo autorice. Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas a efectos del presente apartado, red pública de comunicaciones y servicio de comunicaciones electrónicas, tendrán el mismo significado que el que figura en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Aquellos que tengan por objeto cualquiera de los siguientes servicios jurídicos: representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado, ya sea en un arbitraje o una conciliación celebrada en un estado o ante una instancia internacional de conciliación o arbitraje, o ya sea en un procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un estado o de órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales. Concepto de dichos procedimientos, siempre el asesoramiento lo preste un abogado del Estado como preparación de uno de los procedimientos mencionados en el apartado anterior de la presente letra, o cuando exista una probabilidad alta de que el asunto sobre el que se asesora será objeto de dichos procedimientos, siempre que el asesoramiento lo preste un abogado prestado. Los servicios de certificación y autenticación de documentos que deban ser prestados por un notario público. Cuarto, los servicios jurídicos prestados por administradores, tutores u otros servicios jurídicos cuyos prestadores sean designados por un órgano jurisdiccional o designados por ley para desempeñar funciones específicas bajo la supervisión de dichos órganos jurisdiccionales. 5. Otros servicios jurídicos que estén relacionados, incluso de forma ocasional, con el ejercicio del poder público. Los que tengan por objeto servicios de defensa civil, protección civil y prevención de riesgos laborales prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, e incluidos en los siguientes códigos: CPV, CPV único 25, bingo 5, bingo 3, 75, 25, bien 0, 75, 25, bien 0, 75, 25, bien 0, 75, 25, 11, 10, 75, 25, 11, 10, 4, 75, 25, 11, 10, 3, 75, 25, 28, 9, 8, 9, 10, 100, 9, 8, 5, 4, 3, 3, salvo los servicios de transporte de ambulancia de pacientes G, los que tengan por objeto servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril o en metro, así como las concesiones de servicios de transporte de viajeros sin perjuicio de la aplicación del reglamento EMPIA CEN-CIVITENTA 2007 del Parlamento Europeo y el Consejo de 23 de octubre de 2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, y por el que se derogan los reglamentos de MPO 69 y de MPO 107/70 del Consejo ante los contratos de concesión adjudicados para
La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de agua potable. El suministro de agua potable a dichas redes, asimismo, tampoco se considerarán sujetos a regulación armonizada los contratos de concesión que se refieran a uno de los objetos siguientes o a ambos que estén relacionadas con una de las actividades contempladas en los números 1 contratos de suministro. Y proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje, siempre que el volumen de agua destinado al abastecimiento de agua potable represente más del 20% del volumen total de agua disponible. Gracias a dichos proyectos o a dichas instalaciones de irrigación o drenaje o eliminación o tratamiento de aguas residuales, artículo 20, contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos a una regulación armonizada. Umbral, UNAL, están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5,58.000 euros. 2. En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en los contratos de obras que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere la cantidad indicada en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación podrán efectuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 1.000.000 de euros, siempre que el importe acumulado de los lotes efectuados no sobrepase el 20% del valor acumulado de la totalidad de los mismos. Artículo 21. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada. UNAL, están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades: a 14.000 euros cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. No obstante, cuando los contratos se adjudiquen por órganos de contratación que pertenezcan al sector de la defensa, este umbral solo se aplicará respecto de los contratos de suministro que tengan por objeto los productos enumerados en el anexo CIOS B. 22.000 euros cuando se trate de contratos de suministro distintos por razón del sujeto contratante o por razón de su objeto de los contemplados en la letra anterior. 2. En el supuesto previsto en el artículo 101.112 relativo al cálculo de valor estimado en los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida el suministro iguale o supere las cantidades indicadas en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes efectuados no sobrepase el 20% del valor acumulado de la totalidad de los mismos. Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada. Umbral 1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades: a 3.000 euros cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. De 21.000 euros cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del
el Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. 50.000 euros cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo intro 2 en el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en los contratos que se adjudiquen por lotes separados. Cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la contratación de servicios iguale o supere los importes indicados en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20% del valor acumulado de la totalidad de los mismos. Artículo 23. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada unal. Son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras y los contratos de servicios definidos conforme a lo previsto en los artículos 13 y 17 respectivamente, que sean subvencionados de forma directa y en más de un 50% de su importe por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, siempre que pertenezcan a alguna de las categorías siguientes: a contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F, división 45, grupo cuartético 2 de la nomenclatura general de actividades económicas de las comunidades europeas NAFE, o la construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso administrativo, siempre que su valor estimado sea igual o superior a 8.000 euros. Contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos en la letra, cuyo valor estimado sea igual o superior a 2.000 euros. 2. Las normas previstas para los contratos subvencionados se aplicarán a aquellos celebrados por particulares o por entidades del sector público que no tengan la consideración de poderes adjudicadores, en conjunción, en este último caso, con las establecidas en el título 2 del libro tercero de esta ley. Cuando el contrato subvencionado se adjudique por entidades del sector público que tengan la consideración de poder adjudicador, se aplicarán las normas de contratación previstas para estas entidades, de acuerdo con su naturaleza, salvo la relativa a la determinación de la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación y para adoptar medidas cautelares en el procedimiento de adjudicación, que se regirá, en todo caso, por la regla establecida en el apartado 2 del artículo 47. Sección 3. Contratos administrativos y contratos privados. Artículo 24. Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público. Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de derecho administrativo o de derecho privado. Artículo 25. Contratos administrativos tendrán carácter administrativo. Los contratos siguientes, siempre que se celebren por una administración pública: a. Los contratos de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. No obstante, tendrán carácter privado los siguientes contratos: 1. De polo con los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia CPV de 667 y dentro ruano a 667 dentro bien 3, y los que tengan por objeto la creación, interpretación artística y literaria, y los de espectáculos con números de referencia CPV SP de 99999 5 a 79999999999999 bien 6. 2. Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. B. Los contratos declarados así expresamente por una ley
y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial, por estar vinculados al giro o tráfico específico de la administración contratante, o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella. 2. Los contratos administrativos se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por esta ley y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra B del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas. Artículo 26. Contratos privados. 1. Tendrán la consideración de contratos privados a los que celebren las administraciones públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras A y B. Del apartado primero del artículo anterior, los celebrados por entidades del sector público que, siendo poder adjudicador, no regula la condición de administraciones públicas. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. Todos los contratos privados que celebren las administraciones públicas se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las secciones 1 y 2, los chacarres del capítulo y del título y del libro segundo de la presente ley con carácter general y por sus disposiciones de desarrollo, adjudicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante en lo que respecta a sus efectos, modificación y extinción. Estos contratos se regirán por el derecho privado. No obstante, lo establecido en el párrafo anterior a los contratos mencionados en los números B y 2 y 2 todas de la letra A del apartado primero del artículo anterior le resultarán de aplicación. Además del libro primero de la presente ley, el libro segundo de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación, en cuanto a sus efectos y extinción, le serán aplicables las normas de derecho privado, salvo lo establecido en los artículos de esta ley relativos a las condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión, subcontratación y resolución de los contratos, que les serán de aplicación cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada. 3. Los contratos privados que celebren los poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de administraciones públicas mencionados en la letra B del apartado primero del presente artículo, cuyo objeto esté comprendido en el ámbito de la presente ley, se regirán por lo dispuesto en el título y del libro tercero de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación, en cuanto a sus efectos y extinción, les serán aplicables las normas de derecho privado y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 39 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la contratación y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 2, 4 y 254. Los contratos que celebren las entidades del sector público que no posean la condición de poder adjudicador se regirán por lo dispuesto en los artículos 31 y 31 y 32 de lo que se refiere a sus efectos, modificación y extinción, se regularán por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación. Jurisdicción competente. 1. Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo las siguientes cuestiones:
las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos, las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las administraciones públicas. Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los números 1, 2 pechos de la letra A del apartado primero del artículo 25 de la presente ley, que estén sujetos a regulación armonizada a las impugnaciones de las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 224 y 225 de la presente ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 224 y 225 de la presente ley, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de administración pública. Relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de esta ley, así como en el artículo 32.5, las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la presente ley. 2. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sea o no administraciones públicas, con excepción de las modificaciones contractuales citadas en las letras B y C del apartado anterior. De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta ley, se atribuyen a la administración concedente, y en las que será competente el orden jurisdiccional contencioso administrativo.